Quiero dar en primer lugar las gracias pues, a la asociación, a Carmen de la asociación, que pues, siempre tiene la confianza de llamarnos para decir que lo vamos a hacer bien. En fin, y gracias también al Colegio de Médicos, porque la verdad que ha sido pues, muy atento y muy acogedor para tener esta charla. Mirad, me gustaría, bueno, mi charla va un poquito en relación con el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Esta mañana, cuando venía en el tren, pues se me ocurrió curiosear la página web del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y vi que tenía un apartado sobre sensibilidad, sobre el síndrome de fatiga crónica. Y dentro de las muchas cosas que había un apartado de testimonios personales. Entonces me gustaría leeros uno de ellos, ¿no? Es la historia de Anne. Dice, justo antes de enfermarme, dice Anne, yo era atleta internacional y estudiante de posgrado. Estaba acostumbrada a estar ocupada y mi cuerpo respondía. Recuerdo muy bien cuando empecé a enfermarme. Hubo una tormenta de hielo en mi ciudad que cortó la electricidad en mi casa, el espacio entre el piso y los cimientos se inundó y pasamos muchas horas sacando agua. Al día siguiente me desperté con un dolor de garganta muy fuerte y me sentí enferma en general, pero seguí adelante porque pensé que se me mejoraría el otro día. Empecé a tener mucho vértigo y también tenía fatiga y problemas para dormir. Fui al centro médico de la universidad y me hicieron muchas pruebas. Todos los resultados estuvieron bien. Solo meses después, más tarde, encontraron que tenía mononucleosis. En los 2 años y medio siguientes tuve mononucleosis muchas veces y cada vez me llevó más tiempo recuperarme. Consulté muchas veces a médicos y especialistas, como médicos de enfermedades contagiosas, cardiólogos, reumatólogos. Fue agotador pasar por todo este proceso y algunos de los médicos no querían verme porque no había nada que pudiera decir o hacer. Finalmente, 3 años después del comienzo de mi enfermedad, viajé a otro estado para consultar a un especialista y él me diagnosticó el síndrome de fatiga crónica. Entonces continué viéndolo una vez al año hasta que encontré a nivel local un médico que quiso atenderme y trabajar conmigo. Mi enfermedad terminó con mi vida agitada. El hecho de no poder hacer cosas que antes podía hacer llevó a un periodo oscuro en mi vida en el que también estuve aislada. Pensaba, ¿me quedo recostada en el sofá o trato de preparar algo para comer? Y fue difícil para mi familia. Mi esposo te dirá que se sentía muy mal por mí, pero al mismo tiempo tenía necesidades insatisfechas y estaba afligido. El síndrome de fatiga crónica puede crear una brecha en el matrimonio. Una vez que me diagnosticaron y comenzaron el tratamiento, mis síntomas empezaron a mejorar, pero aún tomó unos cuantos años más para aprender a manejar mi enfermedad. Hubo un gran episodio, la primera vez que enfermé, y ahora mi enfermedad es cíclica. Veo mi enfermedad en fases. La fase de crisis es cuando mi cuerpo no funciona de manera adecuada, la energía circula de manera errada y necesito quedarme lo más quieta posible. No puedo moverme porque necesito conservar mi energía. La fase emergente es cuando salgo de la crisis y toda la energía que gaste tiene que ser en algo que me beneficie. Por ejemplo, podría ducharme en lugar de limpiar la casa y luego necesito recostarme. Después viene la fase de estabilización en la que puedo hacer algunas cosas, pero debe tener mucho cuidado para no sobreesforzarme. Después sigue la fase de integración cuando puedo comenzar a recuperar mi fortaleza poco a poco. Mis síntomas cambian con el tiempo y he aprendido a estar atenta a mi cuerpo y preguntarme cada día cómo me siento. Si bien la experiencia de cada persona con el síndrome de fatiga crónica es diferente, para mí este tipo de manejo cuidadoso ha sido esencial para ayudarme a completar mi posgrado, trabajar medio tiempo en la carrera que amo y tener una familia. El síndrome de fatiga crónica me ha quitado tanto, pero también me ha obligado a determinar claramente qué es lo que importa en la vida y a olvidarme de lo demás. Lo más importante es que me ha ayudado a tener un sentido de autoestima, belleza y sentido más allá de mi capacidad física. Entonces, a veces es mejor, pues, conocer de primera mano, pues, quién ha padecido esto, ¿no? Y conocer la enfermedad por otro. Y por alguien que ha sido no sospechoso de ser vago o tener, no, por alguien
muy activo, especialmente activo, atleta de élite, pues que al final pues, se encuentra en un momento inesperado de su vida con esto. Pues el sentido de esta conferencia es eso, es percibir pues, cómo la exposición química ambiental nos afecta y cómo son nuestras enfermedades, cuestionarnos cómo pensamos en medicina y a ver si podemos tratar de ver las cosas con otras gafas. Y por último, pues tratar de llevar un mensaje sencillo e inspirador. Entonces, en primer lugar, pues eso, voy a empezar con el síndrome de fatiga crónica, pues que es eso, un síndrome que, como ya nos ha dicho Anne, es una enfermedad compleja, debilitante, caracterizada por la fatiga intensa física y mental que no mejora con el descanso de forma significativa y obliga a reducir sustancialmente las actividades de la vida diaria. Y esto es una carga de enfermedad para millones de personas y aunque ya fue descrita en los años 80, es una enfermedad reconocida pero poco conocida realmente. Sigue siendo desconocida, como en el caso de Anne, el desencante es una infección, una mononucleosis, pues un virus herpes, pero pueden ser otros tipos de bacterias intracelulares, Coxiella o Bartonella o tal. También el desencadenante puede ser una inmunización, anestésicos. Una persona que trabajaba en el hospital en limpieza, pues allá comenzó, lo refería claramente a raíz de que se dio con la lámpara del quirófano. Y a partir de ahí, pues empezó otra de la exposición a contaminantes ambientales, pues otra que trabajaba en una piscina o un escape de cloro. A raíz de ese momento también empezó. Y realmente pues transfusiones de sangre. La prevalencia es hasta un 10 a un 15% de las consultas de atención primaria. Los pacientes en España son entre un 1 y un 10% de la población general. No son pocos, aunque solo pensemos en un 1%, porque las series varían bastante. Es más frecuente en las mujeres de 30 a 50 años y pues la mayor parte de los pacientes no ha sido diagnosticado. El diagnóstico sigue siendo un desafío, sobre todo porque hay una gran demora en el diagnóstico. Hasta 3 de cada 4 personas se tardan más de un año en diagnosticar y hasta un tercio de los pacientes tardan más de 5 años. El diagnóstico es muy frustrante por el escepticismo de los clínicos en general sobre la gravedad y la discapacidad que genera, la idea errónea o el prejuicio de que es una enfermedad psicógena, ¿no? Que es una enfermedad que es imaginada. Y luego también hay que tener en cuenta que en las facultades de medicina, menos de un tercio de las facultades incluyen información específica sobre el síndrome de fatiga crónica en el plan de estudios y en los libros de texto solamente el 40% incluyen información sobre esto. ¿Cómo vamos a tener nosotros la capacidad de reconocer un patrón clínico que no conocemos? Pues el diagnóstico de exclusión, que en las clasificaciones que han ido apareciendo en el tiempo, había un momento en el primero, la de Fukuda, que nos decía que se necesitaba un diagnóstico de exclusión, ¿no? Ahora ya no es necesario, son diagnósticos clínicos, no hay que descartar cosas. Pues eso que nos pasaba antes pues nos llevaba a retrasos en el diagnóstico, ¿no? Y a veces incluso a llevar al diagnóstico erróneo de que es un problema psicológico. Y muchas veces, tras el diagnóstico correcto, pues los pacientes se quejan de no recibir ni el trato ni el tratamiento adecuado. El diagnóstico clínico pues, forma parte de la clasificación internacional de enfermedades. Los criterios iniciales fueron los de Fukuda del año 94, ha habido otros múltiples criterios después, y los criterios por los que nos regimos hoy son los criterios de la Academia de Medicina. Los criterios de Fukuda son los que decía que había que excluir otras enfermedades, pero ya realmente estos criterios han quedado más en desuso. Entonces, el diagnóstico actualmente es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico como exclusión de enfermedades. Los criterios son los criterios mayores, que es el deterioro sustancial de la capacidad para alcanzar niveles de actividad anteriores a la enfermedad, que dura más de 6 meses, que está acompañado de fatiga profunda, no es una fatiga a consecuencia de un sobreesfuerzo continuado inusual, que no sea de comienzo repente, sino que
o sea, que lleve con él por lo menos 6 meses. Además, como criterio mayor, el malestar post-esfuerzo, el sueño no reparador y, como criterios menores, al menos que tenga o disfunción cognitiva o intolerancia ortostática. Además, se puede hacer un cribaje básico diagnóstico, además de la anamnesis en la exploración, con una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y una analítica general que suele incluir hormonas tiroideas, serologías de los virus de la hepatitis B, C y VIH. Entonces, lo que ya tenemos claro es que realmente es una entidad que, aunque no podamos demostrar con las pruebas que normalmente nosotros tenemos accesibles en la consulta, pero claramente es una enfermedad perfectamente demostrable, ¿no? De hecho, Nadiox, en el año 2016, cuando hace el metaboloma, pues nosotros hacemos en una analítica cualquier clínico medio al cabo de un año, pues usamos hasta 250 parámetros distintos, ¿no? Pues en un metaboloma más o menos se vienen a hacer 40.000 determinaciones o parámetros entre azúcares, lípidos, proteínas. Y cuando se hace esta determinación, se ve claramente que hay una diferencia completamente distinguible y significativa entre cómo aparece en los pacientes control y cómo aparecen en los pacientes con síndrome de fatiga crónica. Es decir, que es algo verdaderamente constatable por eso. Y hay múltiples estudios, pero no os voy a aburrir, simplemente los voy a mencionar por arriba, para que veáis cómo a lo largo del tiempo de la literatura se registra que hay alteraciones de las citocinas, alteraciones de los anticuerpos, alteraciones de células inmunes, alteraciones en la generación reducida de ATP a partir de glucosa, a partir de la fosforilación oxidativa, la glucólisis. También hay un estado metabólico, también se describe desequilibrio R2 con niveles aumentados de prooxidantes y disminuidos de antioxidantes, aumento del estrés nitrosativo, aumento del ácido láctico, hipoperfusión o disfunción metabólica biliar, regulación a la baja del eje hipotálamo pituitario adrenal. También alteraciones en las proteínas, anticuerpos, fatiga muscular, es decir, numerosas alteraciones que se pueden recoger para demostrar que esto no es algo verdaderamente psicógeno, inventado, sino que es algo perfectamente constatable. Este estudio también del año pasado es muy interesante porque utilizan el estudio de los polimorfismos. Los polimorfismos de nucleótido simple son pequeñas alteraciones que hay en la hebra de ADN. Normalmente hay una combinación de nucleótidos, pero cuando esa combinación cambia, pues eso es lo que decimos que es un polimorfismo, o sea, que ha cambiado la forma que tenía que ser en determinado lugar. Más o menos vienen a ser, aparece ahí uno cada 1000 nucleótidos, pues hay un polimorfismo, un cambio, ¿no? Lo que pasa es que cuando esos polimorfismos afectan o bien al gen o bien a zonas próximas que regulan el gen, puede tener un significado importante, ¿no? Entonces, lo que aquí se hizo fue un estudio de secuenciación de todo, automatizada de todo el genoma y luego se utilizó un análisis matemático combinatorio. Entonces se vio que de las muestras que se habían recogido del biobanco del Reino Unido, aparece que hay casi 199 polimorfismos en 14 genes y estos están en el 91% de los pacientes que tienen fatiga crónica, ¿no? Que más o menos los pueden repartir en 15 grupos, pero lo que llama la atención es que estos polimorfismos, que están en la mayoría de los pacientes, tienen que ver con vulnerabilidades al estrés o con susceptibilidad a la infección viral-bacteriana, con disfunción metabólica y mitocondrial, con trastornos del sueño y con inflamación crónica y autoinmune. Es decir, que una base importante de esta enfermedad tiene que ver con estas alteraciones que van alterando, por así decir,
los mecanismos homeostáticos de equilibrio básico que tiene el cuerpo y van afectando de una manera generalizada, no focalizadas en un órgano, sino de una manera generalizada en otro. Bueno, además, en el síndrome de fatiga crónica hay otras muchos síntomas: dolor muscular, de articulaciones, cabeza, de garganta, trastornos visuales, sensibilidad a la luz o al sonido. Una paciente mía venía con una antifaz, o sea, era una ciega funcional, porque no soportaba nada de la luz. Y en su casa prácticamente estaba todo a oscuras. Náuseas, alergias y sensibilidad a alimentos, olores, a sustancias químicas o medicamentos, y la incapacidad para recuperarse de una infección previa. Las consecuencias y el impacto social, pues las consecuencias es que la mayor parte, o por lo menos un porcentaje importante, están confinados a algún momento de la enfermedad y que los síntomas pueden persistir durante años. La mayoría de los pacientes nunca recupera su situación basal. Hay una pérdida de productividad, hay altos costos médicos que constituyen una gran carga económica y los pacientes sufren una gran incomprensión en su misma familia, en su entorno sanitario, en su entorno laboral, en su entorno social. Genera grandes limitaciones y discapacidad y es una causa de reconocida incapacidad absoluta y de gran invalidez. Hay múltiples escalas para valorar de alguna manera el grado de discapacidad y de limitación funcional física cognitiva. Y tratamiento, pues tratamiento específico no existe, lo que hay que individualizarlo, hay que aprender formas nuevas de manejar la actividad, pues como oíamos a Anne, que haya aprendido a hacer las cosas y a decidir si era más importante una cosa u otra, o sea, a controlar sus energías. La prioridad, tratar los síntomas que causan los problemas, por ejemplo, el malestar post-esfuerzo. Y aquí pues habría que hacer una actividad física gradual, pero aquí en los pacientes con síndrome de fatiga crónica funciona un poco diferente de una persona normal. Normalmente una persona empieza a entrenar y le va diciendo, bueno, ahora un poquitín más, ahora un poquitín más, ahora un poquitín más. En los pacientes con fatiga crónica no tienen esa capacidad de adaptación. Un poquitín más, un poquitín más, un poquitín más es que crujen, vuelven otra vez y empeoran en su proceso. Entonces realmente es haz hasta donde puedas sin fatigarte. Y cuando va haciendo eso un tiempo, será cuando su cuerpo le diga, voy a hacer un poquitín más. Pero tiene que salir de él, de realmente las fuerzas que está recuperando. Se pueden hacer esos ejercicios, pero de una manera más personalizada. Los problemas para dormir, pues sobre todo manteniendo buenos hábitos del sueño. Aquí lo que importa mucho es mantener los ritmos y acostarse a una hora prudencial y también pues evitar, por ejemplo, las luces blancas nocturnas, porque la luz blanca siempre nos va a estar diciendo a su cerebro es de día, es de día, es de día, cuando ya realmente toda la biología está diciendo es de noche. Y el dolor, pues aprender a lidiar con el dolor de otras maneras, o bien con medicación, o con estiramientos, o con movimiento, con notificación. Masajes suaves, calor, hidroterapia, acupuntura. El estrés, la ansiedad y la depresión, pues, psicoterapia, medicación y otros síntomas como el mareo, el aturdimiento. A veces por intolerancia ortostática, pues habría que dar líquido, sal, se pueden utilizar medias de compresión, medicación. Y como hemos estado viendo, lo llamamos EMSFT, EM es de encefalomielitis mialgica, y síndrome de fatiga crónica, porque son dos entidades que prácticamente, aunque tienen definiciones distintas, en la práctica pues coinciden, ¿no? Pero se ha planteado a partir de esta actualización del 2015 llamarlo enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo. ¿Y por qué un nuevo nombre? Pues porque realmente ya decir síndrome de fatiga crónica afecta a las percepciones, facilita más que uno se sienta como paciente más perjudicado, peor, y con respecto pues, a los que le rodean, al personal médico, a la familia, a los amigos, o bien tienden a trivializar la gravedad o pues no lo comprenden. En cambio, el término, pues como digo, encefalitis miálgicas no es apropiado porque tampoco realmente hay una encefalomielitis, una inflamación del cerebro.
Y tampoco la mialgia, el dolor muscular, es un síntoma central de la enfermedad. Por eso se ha propuesto esta denominación de enfermedad de intolerancia al esfuerzo sistémico, porque es la característica central de la enfermedad. ¿Es la fatiga prevalente y relevante? Pues el síndrome de fatiga crónica es mucho más incapacitante funcionalmente que la esclerosis múltiple, que la insuficiencia cardíaca, que la diabetes, que la depresión, que otras. Y es verdad que hay otras muchas enfermedades que producen fatiga, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas, enfermedades neurológicas, el propio cáncer, que hay fatiga en un tercio de los sobrevivientes de cáncer hasta 6 años después del tratamiento, ¿no? Y pues en los síndromes de sobreentrenamiento, la posinfección. Y os quería comentar, pues eso, cómo igual que aquí tenemos el Instituto de Salud Carlos III, en Estados Unidos hay 27 institutos de salud. Todos ellos forman parte del NIH, que es una institución federal que está volcada con la investigación en biomedicina. Y el 2021, como están viendo que esto de la fatiga crónica es un problema creciente, además decidieron hacer pues, una especie de reunión conjunta en el que plantearon ya un montón de ponencias de alto nivel científico sobre muchos aspectos de la fatiga. Y lo que han visto, y sobre todo ya teniendo al COVID y las consecuencias también del COVID, es que han asignado una partida presupuestaria específica y han hecho un grupo de trabajo entre 12 de estos 27 institutos de salud para tratar específicamente el tema de la fatiga crónica. Los aspectos que se revisaron son de todo tipo, que afectan a todas las esferas. Quiero decir que hay mucho trabajo en marcha. Y entonces, con respecto a esto, pues qué recordar. En primer lugar, que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad discapacitante compleja, con una biología subyacente heterogénea, que no es una enfermedad de origen psicológico, aunque en algunos pacientes existe este componente, que los hallazgos de miles de laboratorios en los últimos 30 años revelan multiplicidad de alteraciones y biomarcadores de un trastorno biológico, que el diagnóstico es clínico hoy por hoy, que hay incomprensión de la biología, incomprensión de la presentación clínica, incomprensión de los pacientes, y que tiene un gran impacto personal, sanitario, laboral, social, económico, y por tanto hay que ser conscientes de la devastación que causa el desafío de sobrevivir cada día con esta enfermedad. Y aquí ha venido el coronavirus y nos ha recordado que estos datos son la fecha de marzo del 2023. En España tenemos casi 14 millones de casos confirmados de COVID. Y sabemos que entre el 10 y el 20% de las personas que han sufrido COVID-19 con síntomas pasadas 4 o 12 semanas de la infección. Entonces, en España podríamos tener entre 1,5 millones a 3 millones de afectados con síntomas post-COVID. Realmente estamos ante la punta del iceberg de un nuevo problema de salud pública, el COVID persistente, que curiosamente, cuando se estudia también con estos análisis más actuales de las ómicas y se hace el proteoma del líquido cefalorraquídeo, pues se ve claramente cómo el líquido cefalorraquídeo de las personas normales, de las personas control, por decir, pues tiene una distribución muy distinta del de los pacientes post-COVID, que son los que están en verde, y del de los pacientes con síndrome de fatiga crónica, que como se ve, tiene una superposición bastante grande. Paso ahora a hablar de la sensibilidad química múltiple. Y en esta imagen de arriba se ve la característica imagen de un minero que va a la mina de carbón con su canario, ¿no? Porque los canarios tienen la peculiaridad de que todo el tiempo están cantando.
pero son muy sensibles a dos gases. Cuando el canario dejaba de cantar, pues los mineros salían rápido de la mina porque había riesgo de que hubiese una explosión por fisura. Entonces, de alguna manera, llevando esta metáfora al mundo actual, los pacientes con sensibilidad química múltiple nos están avisando al resto de la sociedad de que hay algo que está a punto de ser dañino para todos, ¿no? Que estos que tienen una percepción especial ya lo están detectando, pero esto va a ser igualmente dañino para los demás. Y en noviembre del 2011, en la consulta de medicina interna, pues yo me encontré una paciente que más o menos venía así, ¿no? Y yo no entendía nada. Entonces tampoco ni veíamos mascarillas, o sea, imaginaros a alguien verlo así. Yo le dije que ella me explicó que ella creía, por lo que había leído, que tenía sensibilidad a químicos, y yo le dije que yo no tenía ni idea de eso. Digo, no, yo creo que no te puedo ayudar. Y seguimos hablando y tal, bueno, acabamos la consulta y dije, mira, yo lo único que puedo hacer es acompañarte en el proceso, es lo único, ¿no? Y lo que pueda, pues te voy ayudando. Y claro, gracias a eso, pues fui metiéndome, leyendo sobre el tema, yendo a congresos sobre medicina ambiental, y al final, pues vas haciendo cositas. Esta paciente, bueno, ya terminado, también tenía electrohipersensibilidad, pero bueno, consiguió resolver, cambiar drásticamente el estilo de su vida a todos los niveles. Se fue de la ciudad, se fue a una zona que luego le vino el 5G allí al lado, pero bueno, fue mejorando, hizo mucho trabajo interior, hizo mucha vida en la naturaleza, hizo muchas cosas, y esta persona pues se ha reinventado. Ahora ha estudiado otras cosas y tiene su consulta de sus cosas, y bueno, pues lleva una vida bastante normal, ¿no? ¿Qué es entonces la sensibilidad química múltiple? Pues es la exposición a agentes químicos ambientales, pero que son detectados a niveles mucho más bajos, que presenta síntomas de varios órganos o sistemas, fundamentalmente del cerebro, corazón y músculos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que presentan, de lo que se quejan, son de cefalías crónicas, trastornos del sueño, trastornos de la memoria, trastornos cognitivos, taquicardias, dolor en el pecho, malestar, siempre están ahí, con dolor, fatiga, fasciculación, dolor de las articulaciones, dolor y aumento de peso, síntomas de catarro y sobre todo una sensibilidad química variada. Unos reconocen pues, que es más a los productos derivados del petróleo, otros a los insecticidas, otros no toleran las colonias, otros no toleran. Pues cada uno tiene su sensibilidad química particular, ¿no? Pero que es claro que la exposición ante estos agentes químicos pues le produce estos síntomas, cosa que en cuanto se ausentan esta exposición, pues mejoran claramente a nivel clínico. Y este trastorno es crónico y persistente. ¿Y desde cuándo se conoce la sensibilidad química múltiple? Pues se conoce realmente desde, pues podríamos decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Supuso a nivel de Estados Unidos un crecimiento industrial increíble a todos los niveles, y se empezaron a identificar muchos casos de personas que tenían síntomas que no cuadraban con la norma, pero sí que cuadraban pues, con el ambiente o en la zona donde estaban situados geográficamente, porque se concentraban los pacientes en torno a determinadas fábricas y determinadas industrias, ¿no? Y ya en la década de los 60, pues Theron Randolph, que se considera un poco el padre de la medicina ambiental, fue el que ya acuñó el término de ecología clínica para hacer un poco referencia a todos estos trastornos que se originan por nuestro medio ambiente. La incidencia de la sensibilidad química múltiple es progresiva, sobre todo propia de las sociedades industrializadas, porque igual que se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Alemania, se ha visto en Japón, se ha visto en Suecia, el 15% de la población general presenta mecanismos de respuesta excesiva. Esto no es sensibilidad química múltiple, sería grave. Es decir,
Y simplemente, uy, cómo me molesta esto, pero nada más. O sea, es como que lo percibes mucho más de lo normal. Pero el 5% de los casos de estos procesos son claramente patológicos y superan la capacidad adaptativa del organismo. En España se calcula que habrá unas 100.000 personas. El diagnóstico se basa en unos criterios clínicos mediante un cuestionario que se va rellenando, pues, cómo te afectan determinadas exposiciones a determinadas cosas. ¿Qué te pasa cuando tú te encuentras tal? Ese es un cuestionario que está validado y que tiene además una sensibilidad del 96% y una especificidad del 92%, o sea, altísima, casi como cualquier prueba de laboratorio. El tratamiento específico no existe, hay que individualizarlo, pero ¿cuál es lo fundamental, el eje? Evitar la exposición. Evitar la exposición a los químicos, eso es lo fundamental. Ya digo, en el caso del paciente fue cambiando su estilo de vida, fue llevando eso y ella pudo mejorar muchísimo. Pudo simplemente evitando la exposición a un estilo de vida sin químicos. Entonces también diría pues eso, que la dieta rotatoria y otra serie de medidas, pues como hemos dicho, la fatiga crónica, el ejercicio, pero con una intensidad que parta del paciente o de demás, pues se puede conseguir un nivel de control importante. Pero lo que más importante es ser consciente de dónde están las cosas y cómo poder evitarlas. Las guías de control ambiental. Y el impacto, pues comparte con la sensibilidad, con la síndrome de fatiga crónica, que sufren una gran incomprensión en su medio familiar, por el personal sanitario que los atiende, en su medio laboral, y genera grandes limitaciones y discapacidad. Muchos tienen que dejar el trabajo, muchos tienen que dejar de hacer su vida social, no pueden compartir la vida con lo que hacen los demás. A veces incluso tienen dificultad para justificar los síntomas que les ocurren, porque no saben, hasta que no se ponen en la onda de que es la exposición a determinados productos, pues se vuelven locos. Se vuelven locos porque no saben lo que les está pasando. Yo tenía una paciente que la estuvo viendo psiquiatría porque decía que había alguien que entraba en su casa y que le cambiaba las cosas y tal. Al final, después de mucho tiempo que nos llevó, pues nos dimos cuenta que lo que le pasaba es realmente que tenía pues saquitos para las colillas dentro de su armario y realmente lo que pasaba es que su sensibilidad había ido incrementando y todo aquel ambiente que ella percibía era la que le estaba trastornando. Cuando se hizo una limpieza de su hogar y todo aquello, la paciente dejó de tener todos aquellos trastornos. Entonces, muchas veces es difícil justificar los síntomas que les ocurren, pues los síntomas que te cuentan, pues dices, ¿qué me está contando, no? Qué cosa más inverosímil. Y por eso cuenta muchas veces con la incomprensión de médicos, de familiares, de compañeros de sociedad y no recibe la atención que necesita y muchas veces ellos ya, ante el rechazo que les va a producir y las caras que van a ver, pues prefieren no acudir, ¿no? Dificultad para entender lo que les pasa, tienen limitaciones para hacer sus estudios, la pérdida del empleo, la imposibilidad de convivir con los demás, a nivel social pues es un aislamiento porque no se pueden estar tomando algo y uno fue con colonia o el otro fue con un aroma, o sea que es muy difícil tener una vida social porque está rodeado de químicos por todas partes, ¿no? Y añadido el desgaste judicial para reconocer su situación. Normalmente los jueces, hasta ahora, dependiendo de eso, sí que van teniendo un cierto reconocimiento, o sea, lo que no reconoce la justicia sanitaria, pues la reconoce la otra. Realmente formamos parte de la naturaleza, somos parte de ella, podemos vivir conectados con ella, pero el ambiente que estamos creando realmente ya forma parte de nosotros. Y prueba de esto es, por ejemplo, en el año 2004, la ministra de Medio Ambiente entonces, Cristina Narbona, pues se realizó junto a otros 39 diputados un análisis de sangre menos habitual. Un análisis que contenía 101 sustancias entre pesticidas, insecticidas, retardantes de llama, talatos, las cosas que no son habituales, ¿no? El resultado de esto fue
que el 100% de las personas testadas tenían en su sangre sustancias químicas tóxicas, todos ellos, y que la media de lo que tenían los eurodiputados era de 41 de estas sustancias. Estas sustancias no las tenían nuestros abuelos, dicho de otra manera. Y yo creo que eso fue un poco lo que les ayudó a entender que se necesitaba un registro europeo de sustancias químicas, que es el registro REACH, que entró en vigor en junio del 2007, que tiene más de 130.000 sustancias, pero muchas de ellas no están testadas en salud, no sabemos lo que va a producir a medio plazo, ni tampoco sabemos la combinación de todas ellas, lo que llamamos el efecto cóctel, que produce, ¿no? Pero las tenemos. Y de esas 130.000 sustancias, 1.500 sustancias han sido evaluadas como disruptores endocrinos, que luego nos comentarán un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo llegan estos tóxicos a nuestro cuerpo? Pues llegan con lo que comemos, con las amalgamas dentales que contienen mercurio, con las hormonas y los pesticidas, el mercurio que puede estar también en el pescado, con los aditivos, con los conservantes, pues con todo esto. También con lo que bebemos, también con lo que respiramos, con las sustancias que entran en contacto con nuestra piel, con la contaminación electromagnética. Bueno, la mayor parte de todas estas tecnologías no se testa y luego dicen, pues no tiene impacto en salud, la implantamos. No, se implantan y luego ya vemos si con el tiempo y luego quién las quita. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el 91% de la población mundial vivía en lugares donde no se respetaban las directrices sobre la calidad del aire y eso provoca cada año 4,2 millones de defunciones prematuras y acorta la esperanza de vida de los 3 años. Es decir, los que vivan en Madrid tienen esperanza de vida media menos que los de otras poblaciones como el pueblo. Y en España, hasta en 2019, se estima que unas 30.000 personas murieron por contaminación atmosférica. Jane Goodall, que esta es famosa pues, porque fue la que era una etóloga, un especialista de los animales y que fue la que demostró que realmente los orangutanes y los chimpancés pues tenían emociones como seres humanos y que nos igualaba de alguna manera en muchos aspectos, ¿no? En su momento fue eso, también pues, tenía una vertiente pues, de un poco naturalista, de contacto con la naturaleza, y por eso ya se plantea de cómo alguna vez se nos ocurrió pensar que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno, ¿no? Pero el caso es que la historia también ha hecho que el DDT se promoviese, y no solo el DDT, sino otros muchos insecticidas, debido a la malaria. O sea, las muertes por malaria han sido abismales, o sea, han sido impresionantes, sobre todo en este siglo XX. Entonces, de alguna manera, se ha buscado qué podía frenar eso. Y claro, se vio que el DDT eliminaba eficazmente la malaria, la erradicaba. Pero ¿qué pasaba? Que el DDT tiene una vida media muy larga. Bueno, era tan eficaz que, como se ve aquí, se decía que era mejor prevenir, era una colonia con DDT. O sea, eso es lo que se anunciaba, ¿no? Eso es lo que hemos tenido en nuestro cuerpo. Una de las eurodiputadas, la comisaria, tenía DDT en su sangre y ya 30 años antes había suspendido. O sea, había prohibición de DDT y sigue teniéndolo en su sangre, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Y claro, pues lo que estamos acostumbrados es a esto, ¿no? A que toda la comida que mayoritariamente accedemos a ella, pues está rociada por algún tipo de insecticida o de herbicida. Y tenemos que ver también, pues eso, como pues el problema de los plásticos es tremendo. El problema del tabaco, que ya conocemos. Simplemente recordar un estudio de la Universidad de Cambridge dice que fumando una cajetilla al día se acorta la vida en unas 5 horas. Pero pasa lo mismo bebiendo más de 2 bebidas alcohólicas al día o viendo la televisión durante más de 2 horas a diario. Porque nos viene a decir que el sedentarismo es igual de maligno que todo esto.
hay un órgano y un sistema que prácticamente no estudiamos en la carrera, pero tan importante como el sistema circulatorio, el sistema renal, que es el sistema de desintoxicación. Y el sistema de desintoxicación, pues lo que hace es que todas estas toxinas de las que estamos hablando, que suelen ser liposolubles, o sea, que son solubles en grasa normalmente, pues acceden al hígado, y el hígado pues tiene, digamos, como dos fases de tratamiento, una fase 1, que usa el cimacitocromo P450, y lo que hace es que esto que es tan grasoso y que no se mezcla con el agua, pues ya va haciendo que las toxinas sean más polares. Y la fase 2, pues a su vez hace que las toxinas todavía se puedan disolver mejor para poderlas eliminar mejor. Cada una de ellas pues tiene un montón de reacciones, nos vamos a quedar así solamente con la hidrólisis, y de la fase 2 pues nos vamos a quedar con la conjugación de glutatión, pero también con la glucocortilación y con la acetilación. Y luego hay una fase 3 que se daría también dentro del hígado en gran parte, aunque también se puede dar en otros órganos, como el riñón o el intestino o la barrera hematoencefálica, en la que, digamos que estas sustancias, desde los vasos hepáticos, porta, de los vasos porta, pasa a través de unos transportadores, pues proteínas transportadoras de aniones orgánicos, pasa al interior del hepatocito y luego por el polo biliar del hepatocito, pues por otras proteínas, se expulsa, ¿no? Y así, pues todo esto que se ha hecho mucho más soluble se elimina por la bilis, y estos residuos pues se eliminan por la orina, por el riñón, y también se elimina por las heces. Aquí además hay un detalle importante, es que muchas veces los tóxicos no terminan de salir del cuerpo porque se produce lo que se llama una circulación interhepática. O sea que normalmente siempre entre el intestino se vuelven a absorber muchas cosas en el propio intestino de las que se han vertido de la bilis, y se vuelven a absorber y vuelven a pasar al hígado. Con lo cual, si no hacemos a veces algo específico para arrastrar estas toxinas hacia afuera, pues están recirculando y recirculando. Y existen algunos polimorfismos genéticos, igual que en el síndrome de fatiga crónica, que influyen en la susceptibilidad a la sensibilidad química múltiple, por ejemplo la paroxonasa, la PON1, el citocromo 2B10, ¿ves? Estos actúan sobre la fase de hidroxilación. Digamos que estos dos actuarían, estos dos polimorfismos. Las personas que tienen estos polimorfismos ya tienen más susceptibilidad a tener la sensibilidad química múltiple, y de la fase 2, pues aquellos que tienen la N-acetiltransferasa 2, la glutatión S-transferasa M1-T1 y la UGT1A, pues también van afectando a distintas fases de estas, y hace o favorece que el organismo retenga o no elimine con la misma facilidad determinadas sustancias, con lo cual a la larga este acúmulo de sustancias pues favorece también la... ¿Y qué también nos podía explicar por qué se produce eso? Pues por el ciclo del óxido nítrico, pero sin nitrito, que también se podría decir el ciclo del no o no, lo que nos va a pasar, ¿no? Es un poquito eso. Pues el óxido nítrico, lo que sucede es que, bueno, todas estas sustancias de las que estamos hablando tienden a producir mayor cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico reacciona con el anión superóxido y provocan peroxinitrito, que es tremendamente oxidante. Produce mucho estrés oxidativo, el estrés oxidativo produce disfunción mitocondrial, y el estrés oxidativo favorece pues interaccionar con el calcio, activar la óxido nítrico sintetasa y producir más óxido nítrico, pero también el estrés oxidativo actúa el factor NF-kappa beta, que por un lado activa las citocinas, aumenta el incremento de las citocinas, sino también directamente la óxido nítrico sintetasa inducible. Con lo cual, aquí se va produciendo un ciclo bioquímico, un círculo vicioso bioquímico, en el que cada vez esto se activa más y en el que cada vez el paciente va más a la baja. Y todo esto, en definitiva, al final, interacciona produciendo mayor actividad de un receptor que se llama NMDA. Bueno, hay remedio, o sea, lo que proponen
la teoría del ciclo del no, pues lo que propone es que dando determinadas sustancias con determinados fines, pues se puede revertir este ciclo vicioso a la baja a la alta, es decir, que cada vez funciona menos. Óxido nítrico más anión superóxido, pero sin nitrito. Entonces, todos los químicos ambientales activarían el receptor MDA y que provocaría enfermedad inflamatoria crónica directamente por el ciclo del óxido nítrico peróxido nitrito, pero también por la activación del ácido raquídico. Estos son los distintos tipos de sustancias químicas y al final terminan dando esta mayor actividad del receptor NMDA con sus distintos mecanismos. Martin Port es catedrático emérito de la Universidad de Ciencias Biológicas y Bioquímica de la Universidad de Washington y dice que la sensibilidad química múltiple es una enfermedad increíblemente común. O sea, él en sus estudios reconocen que hasta el 3,5% de la población que estos productos químicos activan el receptor MDA, que está confirmado por estudios genéticos 6 genes, y que por tanto la sensibilidad química múltiple es un fenómeno toxicológico. Y que el ciclo del óxido nítrico peróxido nitrito a nivel del sistema nervioso interactúa con la sensibilización neuronal y la inflamación neurogénica y a nivel local de las células explica los síntomas y signos de la enfermedad. Por tanto, la sensibilidad química múltiple no es una enfermedad psicógena, es una enfermedad fisiológica iniciada por la exposición a sustancias químicas. Entonces, ¿por qué no la conocemos tampoco? Pues porque no aparece en nuestros libros. En nuestro libro de referencia al Harrison de Medicina Interna, pues no aparece. Y en la mayor parte de los textos que miremos no aparece. Entonces difícilmente puedo reconocer algo de lo que yo no tengo un estudio previo, un reconocimiento de un patrón. No forma tampoco parte la SQM de nuestras formaciones ni congresos. No es una prioridad sanitaria institucional, a menudo, a veces sí, hay excepciones. Por ejemplo, no suelen existir protocolos básicos de atención sanitaria, nosotros lo tenemos desde junio en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, este documento de consenso sobre sensibilidad química múltiple del Ministerio del año 2011 es absolutamente desconocido por la mayoría de los médicos. Tampoco existen espacios libres de fragancias, como en salas de espera o de tratamiento dentro de los contextos sanitarios. No existen planes de formación sobre QM. No existen unidades multidisciplinarias para asesoramiento y tratamiento. No vamos bien. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor todavía para esto. Entonces, la SQM supone pues, que conectemos materias que apenas conocemos, toxicología, bioquímica, y exige un abordaje clínico diferente, o sea, una manera distinta de pensar, ¿no? ¿Y qué necesitan las personas con SQM? Pues aire limpio, sin ambientadores, sin perfumes, sin detergentes, sin suavizantes, sin tabaco, sin contaminación. Pues necesitan, pues como todos los demás, tejidos naturales, sin formaldehídos, sin tintes, sin PCBs, comida ecológica, sin pesticidas, sin hormonas, sin antibióticos, sin conservantes artificiales, sin cancerígenos, sin edulcorantes, agua limpia, sin cloro, sin metales pesados, sin hormonas, y respeto, comprensión y apoyo, como todos, ¿no? Y en la última parte, bueno, esto es una cosa clara. Pues yo me pregunto muchas veces sobre qué evidencia se construyó la medicina espacial. Porque realmente hoy en medicina estamos un poco con el paradigma de la medicina basada en la evidencia como forma de generar conocimiento, ¿no? Pero realmente esto no fue un problema para todos aquellos que necesitaban que sus astronautas fuesen al espacio.
O sea, la medicina espacial se construyó sin esas evidencias. No, las evidencias se las construyeron ellos mismos. Y es lo que pasa un poco en todas estas enfermedades que están en el límite, ¿no? Que hay que generar el conocimiento sobre la marcha y la evidencia sobre la marcha. No puedes esperar a que alguien me haga un estudio y yo lo pueda aplicar en mi vida dentro de 15 años. Entonces, el que no haya evidencia no quiere decir que no podamos hacer nada. Podemos hacer mucho y debemos hacer mucho. Y una de las cosas que tendríamos que cambiar los médicos es que sin querer tendemos a pensar en el pensamiento lineal, en el paradigma de la enfermedad infecciosa, en el que hay un bicho produce unos síntomas como la fiebre y otros, y entonces a veces hacemos una prueba diagnóstica para confirmarlo y damos el tratamiento y se acaba la enfermedad infecciosa. Y con eso estamos bien. Pero la realidad no es esa, la realidad es que estamos en una biología de sistemas compleja. Ese es el funcionamiento. Entonces, interaccionan químicos, metales pesados, disruptores endocrinos, campos electromagnéticos, radiaciones ionizantes, microorganismos, y todo esto que pueden actuar de forma sinérgica, no quiere decir que pueden actuar a la vez, varios de ellos, pues interactúan con una genética que cada uno tenemos una, con una epigenética que cada uno tenemos la nuestra, que es, digamos, la reguladora de la genética, con un microbioma. Pensad que el microbioma, si nosotros tenemos como 20.500 genes, más o menos, según las últimas cifras, en el microbioma son los genes de todos los bichos, de toda la flora que convive con nosotros. Pues si nosotros tenemos unos 20.500 genes, se estima que el microbioma contiene unos 5 millones. Entonces, la capacidad de interactuar de 5 millones de genes en nuestro organismo, pues también es mucha, pero como no la conocemos, pues la individualidad bioquímica. Entonces, estamos realmente en un sistema complejo. Y además, pues todo esto al final provoca unos síntomas que es difícil atribuir a veces a una cuestión en concreto y pues nos llegamos a un diagnóstico y qué tratamiento ponemos. Las cosas son más así en realidad. O sea, múltiples causas en un medio que cada uno es muy individual, pues provoca muchos síntomas y mucha dispersión. Fijaros, esto es el atlas de conocimiento humano. O sea, el conocimiento humano desde los albores de la humanidad ha sido exponencial. Pues en biomedicina lo mismo. De hecho, la principal base de datos que tenemos nosotros, el PubMed, pues contiene más de 36 millones de citas. Y en el SJR, pues en 2019, dice que en el campo de biomedicina, solamente en 2019, pues se editaron 8.600 revistas y eso generó más de 1 millón de artículos científicos. A ese ritmo, o sea, cuando más o menos se produce un aumento del 7% anual y un especialista, para mantenerse al día de su especialidad, debería de leer 19 artículos al día los 365 días del año. Cuando los conocimientos se calculan que se duplican cada 4 años, ¿qué capacidad tenemos nosotros de estar al día, de incorporar nuevas enfermedades a nuestra cartera personal para poder atender? Veo una dificultad también en eso. La vida comenzó hace 4.600 millones de años, ¿no? Las primeras células procariotas pues, surgieron ahí. Las primeras células eucariotas, como las nuestras, que tienen un núcleo diferenciado con su membrana, y por así decir, la primera célula Eva se estima que pues, ocurrió hace 1.000 millones de años. Y esas células primeras se tuvieron que adaptar a lo que había. Y lo que había era el medio ambiente que había. ¿Y qué había en ese medio ambiente? Luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Primavera, verano, otoño, invierno, luz, oscuridad, así. ¿Cuántos años? Miles de años. O sea, si lo ponemos en siglos, pues 46 millones de siglos. O sea, durante 46 millones de siglos, toda la biología ha estado funcionando en torno a la luz, a los ritmos. O sea, ha sido un imperativo evolutivo, un imperativo de la supervivencia, organizarse para tener esto. Entonces, unos animales al final se han organizado siendo nocturnos y teniendo su actividad y su descanso diurno, como los murciélagos, y nosotros, pues al revés, tenemos nuestra actividad diurna
y nuestro descanso nocturno. Pero eso marca que todos los ritmos del cuerpo estén organizados en torno a eso. Y así 46 millones de siglos. El Homo sapiens, pues entendemos que hace 1 millón de años más o menos. La medicina, digamos, más actual, más académica, como la conocemos nosotros, pues de Sydenham, o sea, cuando se han ido implementando los distintos paradigmas que se han ido incorporando en nuestra forma de hacer la medicina, pues eso empezó en el siglo XVII, ¿no? Y ha sido en el siglo XX donde ha empezado, o sea, hace solamente un siglo, donde han empezado una serie de cambios en nuestro medio ambiente dignos de tenerse en cuenta. Entre ellos, la electricidad. Edison, pues aquí, en 1897, y esto hizo que se empezase a electrificar pues, todas las ciudades y a cambiar algo que llevaba 46 millones de siglos, ¿no? En un año, en un siglo, hemos cambiado lo que veníamos haciendo, a lo que estaba acostumbrado la evolución durante todo el tiempo, pues lo hemos cambiado porque hemos aumentado el día. De hecho, el sueño ha disminuido ya un 25% de las horas de sueño que se dormían hace un siglo. Pero no solamente hemos hecho estos cambios, sino además las radiaciones ionizantes, que aunque ya se descubrieron antes, pero realmente conocemos el impacto de ellas pues, a través de la bomba atómica en 1945. Los químicos, aunque ya tenían un gran desarrollo, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una explosión también en crecimiento. Los campos electromagnéticos, la primera generación, ahora vamos por la quinta, la 5G, pero la primera generación pues, es de 1979. O sea, que hemos llenado el espectro radioeléctrico de ondas de frecuencia. La industria agroalimentaria pues también ha empezado a introducir conservantes, colorantes, aditivos, de todo tipo de cosas en nuestros alimentos. Y luego hemos incorporado un estilo de vida pues acelerado, competitivo, con mucho estrés crónico, con mucho trauma emocional. Entonces, todo esto no ha existido durante 46 millones de siglos. O sea, en 46 millones de siglos las reglas y los ritmos han sido uno, y nosotros solamente en un siglo nos hemos encargado de cambiar esto. Pero lo más serio de esto, a mí me parece, es que los médicos no tenemos formación sobre las consecuencias de todo esto. Difícilmente podemos identificar estos patrones cuando no tenemos formación sobre ellos. Y prueba de ello es, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí se ve, a partir de la segunda mitad del siglo XX, qué incidencia de enfermedades infecciosas o de origen infeccioso, la hepatitis, la fiebre reumática, tuberculosis, sarampión, parotiditis, todas en claro descenso, ¿no? Desde el descubrimiento de la penicilina y que se empezó el desarrollo de los antibióticos. En cambio, a la vez, estamos teniendo un incremento de las enfermedades autoinmunes, asma, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo. Entonces, es verdad que la medicina académica, la que recibimos en nuestras facultades y luego la que nos formamos posteriormente, pues es algo imprescindible, ¿no?, para saber abordar los problemas. Pero da la sensación de que, viendo el panorama actual, es algo claramente insuficiente y que probablemente este foco, para comprender bien las cosas, deberíamos de añadirle pues, un estudio o un foco de la microbiota, un estudio de la medicina perinatal, de la medicina circadiana, de ver cómo cambió el ambiente. Mi profesor de farmacia, y ya recuerdo, el catedrático que nos dijo que los fármacos habría que darlos según el horario circadiano más favorable del cuerpo. Y eso hace ya muchos años. Y nosotros pues seguimos aplicando las cosas. Ahora ya recientemente se han recuperado muchos estudios de que determinados citostáticos hay que administrarlos a determinada hora del día porque suponen muchos efectos tóxicos mucho menores, ¿no? Habría que verificar las ómicas, pues son todas la metabolómica, la proteómica y todas estas ciencias, la epigenética, habría que incorporar la medicina ambiental, la medicina evolutiva, la homeostasis del sistema nervioso autónomo, la medicina complementaria. Es decir, lo que hemos estudiado, yo tengo la sensación de que se nos ha quedado francamente pequeño. Que necesitamos ampliar los enfoques que hemos tenido hasta ahora tradicionalmente con esto. Y un ejemplo es esto, ¿no? Es como pues, una mujer embarazada que puede tener la criatura una predisposición epigenética y genética. Bueno, esto es una fotografía de un niño de la hambruna holandesa. La hambruna holandesa
fue una situación en el verano de 1944, cuando las tropas alemanas asediaron una zona de los Países Bajos y los decidieron matar de hambre. De hecho, murieron más de 20.000 de hambre y aquellos pasaron hambre como pocas veces ha pasado. Entonces, lo interesante de esto, la parte positiva de esto ha sido posteriormente que al ser los Países Bajos pues tener un nivel científico importante, lo que recuperaron fueron a todas las mujeres que estuvieron embarazadas en aquel tiempo. Entonces han visto cómo, dependiendo si estaban embarazadas en el momento del primer trimestre o el tercero, han tenido consecuencias distintas para que los del tercer trimestre eran los que salían mejor parados, pero los otros no. Pero lo curioso no solamente es que es que me ha hecho así con los ojos. Lo curioso no solamente es que estos fuesen afectados, sino que fueron afectados la siguiente generación y la siguiente generación. Es decir, que eran mucho más pequeños de lo normal cuando las condiciones de nutrición sí que se habían mejorado sensiblemente. Entonces, los primeros de vida son claves. Es la maduración de ese ser, o sea, lo que son el embarazo y los 2 primeros años de vida, donde se forma el 80% del sistema nervioso, la plasticidad, las uniones, donde la microbiota conviene que esté equilibrada, que haya un predominio de bacterias, el sistema inmune esté regulado. Pues todo esto, claro, si no está así, porque si la criatura tiene experiencias adversas, pues no tiene apego o vínculo con la madre, tiene traumas o está supuesto a un estrés ambiental, o biológico, social o epigenético, pues resulta que tenemos mucho estrés que va a vivir la criatura posteriormente, que vamos a ser nosotros de adultos los que no sepamos entender muchas veces por qué estamos como estamos. Y tenemos que acudir incluso a esta fase porque puede que las raíces de nuestro estén aquí. Entonces, creo que gran parte de la raíz de los problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles está en este estrés crónico. Este estrés crónico tiene que ver con las transgresiones de los hábitos fisiológicos, es decir, dormir es fisiológico, pero si yo no duermo, pues lo estoy provocando un problema. Comer bien, pues es algo fisiológico, pero si no como bien, lo mismo, si no hago ejercicios fisiológicos, pues las transgresiones de estos hábitos fisiológicos pues contribuyen al estrés crónico igual que las agresiones de otros agentes biológicos, químicos o físicos. ¿Cómo funciona esto en realidad? Pues el estrés crónico provoca... El estrés crónico provoca un aumento de los ejes de estrés, o sea, el sistema nervioso simpático, y los ejes desde el hipotálamo, hipófisis y las distintas hormonas, sobre todo la suprarrenal, la del cortisol. Pero el estrés crónico provoca una desincronización de los ejes. Esto que hemos dicho, que hemos estado funcionando así 40.000 millones de siglos. Pues desincronizamos esto. Y entonces esto ocasiona en el cuerpo una apertura de barreras. ¿Barreras de dónde? Pues las barreras de todo el cuerpo, la barrera de la piel, la barrera intestinal, la barrera pulmonar. Y esto hace que, por ejemplo, a nivel de la barrera intestinal, que solamente la capa de endotelio tiene una capa de células, la piel tiene muchas capas de células, pero el endotelio intestinal no, favorece que ya los alimentos y las cosas no solo pasen desde el polo apical al basal, sino que entre las células se rompen las uniones, las zonulinas, y son capaces de pasar cosas que no tienen que pasar a nuestro interior, a la sangre. Entonces esto provoca una toxemia, una endotoxemia, y esa endotoxemia va provocando inflamación. Provoca inflamación del hipotálamo e inflamación de bajo grado. Este es el problema de todas las enfermedades crónicas. ¿Qué hace entonces el organismo? Si el cuerpo está inflamado, sí, el cerebro, sabemos, el sistema nervioso tiene 10.000 millones de células, pero el sistema inmune es otro formidable ejército de 10.000 millones de células. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues compite por los recursos que no tienen. ¿Qué hace el sistema inmune? Pues el sistema inmune lo que hace es empezar a capturar la energía que le va al sistema nervioso, pero para él, de forma egoísta. Se vuelve egoísta y entonces captura la insulina. No tenemos a muchos pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen
insulinoresistencia o que tienen problemas con la tiroxina, pues también es porque el sistema inmunológico está cambiando las reglas del juego y se va a estar quedando la energía para él. Está haciendo que haya resistencia a deficiencia de cortisol, de leptina, de categorías, es decir, todas las hormonas que manejan la energía, cambia los andrógenos a estrógenos y también incluso cambia la regulación de la inmunidad, de la serotonina, de la dopamina y demás. Ahí tenemos el lío. Pero nos da igual que este contexto lo podemos poner en cáncer, lo podemos poner en enfermedades neurodegenerativas, lo podemos tener en enfermedades cardiovasculares, porque esto es lo que, o lo podemos poner en estos contextos que estamos nosotros estudiando. Entonces vemos eso como el estrés lo que provoca es, distintos factores del estrés, el ritmo circadiano, es que ha hecho cambiar el ritmo, provoca estrés. No es lo mismo que yo me acueste a las 10 de la noche que me acueste a las 2 de la mañana. El sueño, la alimentación, el ejercicio, alterar todas estas cosas es provocar más estrés. Son factores estresantes. No tenemos que ver solo el estrés como lo psicoemocional, sino el estrés es todo aquello que obliga al cuerpo a emplear una energía y volver a recuperar el equilibrio. Todo eso nos estresa. Cualquier cirugía, infección, el estrés oxidativo, la hipoxia, los traumatismos, la microbiota, la disbiosis, los productos químicos, los campos electromagnéticos, luces, ruidos, todo esto. Y el estrés al final es inflamación. Y la inflamación crónica de bajo grado es lo que tenemos cada vez que tenemos estrés. Todos estos factores ya son las dos últimas. Todos estos factores, digamos que dentro de nuestro organismo van incrementando la carga corporal total y van incrementando la inflamación de bajo grado que tiene el organismo. Si este tonel, fuese un órgano, un sistema de nuestro organismo, ¿cuál sería? ¿Qué aparato sería? ¿El circulatorio, el respiratorio? ¿O cuál sería el que...? El hígado. ¿Eh? El hígado. El que va conteniendo todos los estresores a los que estamos sometidos. El corazón. Acumulan en los tejidos, la grasa. Pero el que tiene la información es el sistema nervioso autónomo. Él es el que está en todas partes. Entonces, el sistema nervioso autónomo, nosotros lo podríamos además valorar pues, con los tiempos que tienen los deportistas de élite y podríamos ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca y nos podríamos saber decir si hay un predominio del simpático del parasimpático y ayudar a encontrar un equilibrio, o sea, regular el regular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que cuando se va cargando, o sea, se va llenando este sistema nervioso autónomo, este tonel, lo vamos incrementando, pues vemos que muchas personas van manifestando síntomas que pueden ser inicialmente cefaleas, o síndrome de apnea obstructiva del sueño, o bruxismo, o ansiedad, pero conforme va pasando el tiempo puede que además tengan problemas digestivos, de síndrome de intestino irritable, de intolerancia a alimentos, artralgias, dolores, alteraciones menstruales, problemas de insulina, de tiroides, adrenales, intolerancia a fármacos. Es decir, todo esto van siendo, conforme vamos llenando esto, vamos teniendo y encontraréis personas que tienen muchos de estos problemas a la vez, ¿no? Entonces decimos que son trastornos funcionales, porque a veces no encontramos realmente una causa que explique por qué tiene un síndrome de intestino irritable, el intestino está normal, es funcional, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo es que hay una disfunción mitocondrial, una disfunción inmune, una disfunción del sistema nervioso autónomo, por tanto no equivale a trastorno mental, aunque vaya síntomas psicológicos que acompañen a estos trastornos, ¿no? Y bueno, esperemos dejar un mejor futuro para nuestros hijos.